Persistiendo en la intención de conocer todas las salitreras, el domingo 30 de julio, nos encomendamos en explorar el camino, por la pampa, que hay desde Baquedano, hasta María Elena. A fin de visitar las salitreras, abandonadas en los antiguos caminos. La primera locación encontrada fue la exoficina Ercilla, donde hoy se emplaza una planta industrial. Oficina salitrera es el nombre que recibe cada uno de los diferentes centros de explotación del salitre ubicados en las actuales regiones chilenas de Tarapacá y Antofagasta, que proliferaron entre 1842, cuando se descubrió la utilidad del salitre, y los años 1930, después de inventarse el salitre sintético. Dado lo aislado y árido de la zona de explotación minera, en pleno desierto de Atacama, el más árido del planeta, se crearon las instalaciones industriales para la extracción y procesamiento del salitre, enclaves casi autosuficientes en los que se reunían la administración del centro minero, las viviendas de los trabajadores, los centros de venta, conocidos como pulperías, que generalmente aceptaban solo las fichas emitidas en la propia oficina, las iglesias, las escuelas y los centros de esparcimiento y entretención. Las oficinas salitreras fueron hogar de miles de trabajadores provenientes de Chile, Bolivia, Perú, Europa y Estados Unidos. Según una leyenda, dos pobladores aymarás de la zona hicieron una fogata y vieron arder la tierra que contenía caliche. Enterado el cura de Camiña, y llevando agua bendita, recoge unas muestras, y reconoce que contenían nitrato de potasio. Otra parte de las muestras se encontraban en el patio de la casa del sacerdote, y más tarde observa que las plantas se desarrollaban extraordinariamente. Con el descubrimiento del salitre en la zona, se establecieron en Tarapacá y Antofagasta oficinas salitreras para la explotación del salitre. De 1810 a 1812, las 8 primeras oficinas salitreras se establecieron en la provincia de Tarapacá, en Negreiros, Pampa Negra y Zapiga. Los dueños de las oficinas salitreras eran de diversas nacionalidades: peruanos, bolivianos, españoles, franceses, alemanes, chilenos, ingleses, italianos y croatas. Las independencias de los países de Chile, Perú y Bolivia se concretaron en 1810, 1821 y 1825 respectivamente, pero las fronteras con Bolivia no estaban claramente definidas, lo que constantemente estuvo en litigios fronterizos con el país vecino por los tratados de los paralelos 23 y 24, donde Chile podía explotar salitre sin el cobro de impuesto. Fue el presidente boliviano Hilarión Daza quien decretó en febrero de 1878 un impuesto de 10 centavos x onza de salitre a la empresa chilena, Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, CSFA. A partir del 14 de febrero de 1879, si no se pagaba el impuesto, serían confiscadas sus instalaciones. Antes de que ocurriera, el gobierno chileno ordenó al ejército chileno realizar el desembarco de sus tropas en la ciudad de Antofagasta, iniciando lo que se llamaría la Guerra del Pacífico o del Salitre. En base a los acontecimientos, Díaz añade que Perú no aceptó permanecer neutral ya que había firmado con Bolivia un tratado de alianza defensiva de carácter secreto, con lo Chile determinó declarar la guerra a ambos aliados el 5 de abril de 1879. El 6 de abril, Perú declaró el casus foederis, es decir, la entrada en vigor de la alianza secreta con Bolivia. La Guerra del Pacífico finalizó en 1884, lo que otorgó a Chile tener un incremento en su soberanía de 588.645 a 756.950 kilómetros cuadrados, donde se integraron las provincias de Antofagasta con 126.079 kilómetros cuadrados y Tarapacá con 42.226 kilómetros cuadrados. Territorios que contaban con salitre y yodo, minerales de cobre y sus derivados, como también los minerales bórax, potasio y litio.
Inmediatamente después del término de la Guerra del Pacífico, en la que Chile anexó los territorios salitreros de Antofagasta y Tarapacá, el mineral se convirtió en el principal ingreso del país. El Estado chileno motivó el desarrollo de la industria salitrera respetando la inversión privada, a la vez que impuso un considerable impuesto al mineral. Convertido Chile en el único país extractor del salitre en el mundo, los beneficios manifestados en la recaudación fiscal no tardaron en hacerse evidentes en grandes proyectos de infraestructura como puentes, represas o carreteras. Debido a la producción de nitrato, entre 1880 y 1920, las exportaciones salitreras crecieron a un ritmo de 6,1% al año, y el nivel de tributación de las exportaciones salitreras aumentó desde menos de $1 millón en 1880 a más de $20 millones en los primeros años del siglo XX, aportando al gobierno casi el 50% de los impuestos totales entre 1895 y 1920. A partir del impuesto al salitre, el Estado chileno promovió el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura a nivel nacional y tuvo una directa relación con el embellecimiento de las ciudades chilenas. Las noticias de bonanza económica y las posibilidades que presentaban el norte salitrero para el capital extranjero generó varias olas migratorias que produjeron un interesante desarrollo cultural. A pesar de las consecuencias de la guerra, los inmigrantes de Perú y Bolivia no dejaron de buscar oportunidades en los territorios ahora chilenos. A ellos se fueron sumando una fuerte presencia de inmigrantes provenientes de Argentina, Reino Unido, Croacia y Alemania. Hoy no es raro encontrar manifestaciones culturales y vestigios de esta presencia migrante en el norte de nuestro país. Con el decaimiento de la venta del salitre durante los años 1930, la mayoría de las oficinas salitreras fueron desalojadas, produciendo un éxodo masivo de trabajadores y desmanteladas. En la actualidad, quedan pocas oficinas salitreras en pie, erigiéndose como pueblos fantasmas, las cuales se encuentran en su mayoría en mal estado. Las oficinas más conocidas son las de Jambestone y Santa Laura en la región de Tarapacá, que desde 2004 son patrimonio de la humanidad. Las oficinas Chacabuco, Pedro de Valdivia y María Elena están en la región de Antofagasta. María Elena es la única oficina salitrera en funcionamiento. La oficina de Pedro de Valdivia, ubicada en el cantón del Toco, fue inaugurada en 1931, siendo la última en ser construida y llegando a tener una población de 14.000 habitantes. En Pedro de Valdivia se operaba con el sistema Guggenheim, alta mecanización del proceso de producción, lo que permitía un mejoramiento en el sistema productivo, al poder recuperar el doble del salitre contenido en el caliche. En el entorno del monumento histórico de la oficina salitrera de Pedro de Valdivia, se encuentra la avenida O'Higgins, principal acceso al pueblo, franqueada por un arco metálico símbolo de este campamento. El primer teatro de la oficina fue inaugurado el 1 de diciembre de 1934 en la intersección de las avenidas Diego de Almagro y Bernardo O'Higgins. Le llamaban Teatro de Lata por su construcción de calaminas y maderas. Desapareció a raíz de un incendio en 1936. Por esta razón se construyó a un costado de la plaza un impresionante edificio, un nuevo teatro con capacidad para 800 personas sentadas. La Asociación Social y Deportiva está ubicada en el centro de la oficina, frente a la plaza, centro cívico, de sólida construcción y originales líneas arquitectónicas, concentraba en su interior un salón de baile y piscina para obreros. La pulpería fue el centro comercial característico de las salitreras, ya que en todas hubo una. Pulpería proviene de pulpo, núcleo central con varias ramificaciones. En el caso de Pedro de Valdivia se ubica en el centro frente a la Plaza de Armas, colinda con la escuela en el centro cívico. De sólida construcción, fue inaugurada el 18 de septiembre de 1932. Está ubicada frente a la Plaza del Pueblo. La escuela primaria está ubicada en el centro de la oficina,
frente a la plaza, en el sector central. Construcción sólida de concreto y originales líneas arquitectónicas, nacida oficialmente en la ex-oficina Curicó. En Pedro de Valdivia existieron 27 calles, pasajes y avenidas que llevaron el nombre de ilustres personajes de la vida nacional. Sin embargo, los nombres de estas calles tienen como particularidad que recordaban el nombre de otras oficinas salitreras pertenecientes a la misma compañía dueña de la oficina salitrera Pedro de Valdivia. La oficina tenía un plano en forma de L, con una plaza central con varios edificios públicos a su alrededor. Contaba con canchas deportivas, piscina, cine-teatro, iglesia, pulperías, hospital, edificio de correos, carabineros y clubes sociales. El hospital, contiguo a la iglesia, fue construido en diciembre de 1931, de construcción sólida, tiene un original estilo arquitectónico. En sus inicios contaba con 2 salas para enfermos, damas y varones, un policlínico, sala para dentista, un pabellón para operaciones, formación y maternidad. Luego fue creciendo, según fue aumentando la población. La iglesia, ubicada en una pequeña colina, de construcción sólida, hermosas líneas arquitectónicas y bellos ventanales. Su interior sobrio pero elegante, especialmente por la utilización de gran cantidad de madera pino oregón en distintos sectores, lo que da un toque especial al recinto. Fue construida en el año 1931. En 1924, Guggenheim Bros. Compró al fisco chileno los terrenos del Salar del Miraje para inaugurar la oficina María Elena en 1926 y Pedro de Valdivia en 1931. Ambas plantas fueron gigantescas comparadas con las oficinas salitreras de la época y alcanzaron una producción conjunta de 1.220.000 toneladas por año, trabajando caliches de baja ley y a menor costo. Como resultado de esta nueva tecnología, en 1930 Guggenheim Bros. Absorbió al grupo Lautaro Nitrate Co., propietario de salitreras del Cantón Central, para formar la Anglo Lautaro Nitrate Co. Pedro de Valdivia fue la primera en sufrir una paralización debido a la crisis. María Elena es una oficina salitrera, aún en operaciones, ubicada en la comuna del mismo nombre. Se encuentra a 220 kilómetros al noreste de Antofagasta. Junto a la oficina salitrera viven actualmente 7.629 habitantes, la mayoría trabajadores de ella. En 1999 se otorgó el título de Monumento Histórico al Barrio Cívico, ex escuela consolidada, pulpería, mercado, teatro Metro, Iglesia San Rafael Arcángel, Sindicato N Grados 3, ex baños públicos, Banco del Estado, Asociación Social y Deportiva. Según la Ley de Monumentos Nacionales, la declaración de zona típica obliga a resguardar casas, barrios, calles y sectores patrimoniales. Actualmente es propiedad de la empresa SQM. Volviendo al contexto de nuestro viaje, al ser día domingo, no había ningún local donde almorzar, debiendo comer en un casino de trabajadores. La comida, de regular sabor, al menos llenó las tripas. Pasadas las 17 horas, y calculando las horas de luz solar, resolvimos irnos, si no antes visitar alguna parte de la ribera del río Loa que pasa por ahí. Explorando, logramos llegar a una especie de camping, no al famoso balneario Collazur, sino a un apartado escondido donde tiene algún anexo industrial la planta fotovoltaica Valle del Sol. En aquel sitio encontramos un pequeño bosque. Un golpe de contraste con el paisaje desértico de aquel viaje. Paramos las motos y nos tomamos el bebestible de trigo que compramos de bajativo. Regresando a Antofagasta a las 18 horas.